Buenas noches. A continuación, el tema 6 de la unidad 2, delitos informáticos contra el orden económico. Vamos a examinar específicamente la ley especial contra los delitos informáticos. Esa ley apareció en Gaceta Oficial, la vigente ley, Gaceta Oficial 37.313 del 30 de octubre del 2001. Para determinar, para conocer el objeto de la ley, vamos a hacer referencia en el título 1 al artículo 1. Objeto de la ley es la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualesquiera de sus componentes, o de los delitos cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. Importante aquí hacer la separación de los tipos de delitos que hay en esta ley. Delitos que se cometen contra los sistemas que utilizan tecnología de información, y también otro grupo de delitos que son los que se cometen mediante el uso de esa tecnología, ¿ok? Delitos contra los sistemas y delitos valiéndose de los sistemas que usan tecnología de la información. Importante, esta es una ley muy interesante. En el artículo 2, como se acostumbra en muchas leyes especiales, está una serie de definiciones. Como ustedes saben, interpretación legal auténtica. Interpretación que hace el propio legislador y por lo tanto es vinculante, digamos, se debe tomar en cuenta, ¿no? Por supuesto, en esta materia que hay muchos términos técnicos, es muy común términos técnicos desconocidos para la mayoría, en la cual me incluyo de alguna manera. Aquí el legislador se toma el trabajo de definir expresamente cómo debe entenderse determinado término técnico para los efectos de la ley. En ese sentido, define, por ejemplo, tecnología de información, ¿qué es eso? Sistema, data o datos, información, documento, para estos efectos que es documento, computador, el hardware, el fireware, ¿verdad? El software, programa, procesamiento de datos, seguridad, virus. Aquí define lo que es un virus, por supuesto, virus, el virus informático, ¿no? Tarjeta inteligente, contraseña, el password, o mensaje de datos. Todos esos términos importantes que son utilizados, por supuesto, en las disposiciones que conforman la ley, el mismo legislador se toma el trabajo de definirlos y darnos a conocer cómo debemos entender esos términos en el texto de la ley. En el artículo 3, dentro de esta parte general, disposiciones generales, está lo referente a la aplicación, a la posibilidad de aplicar extraterritorialmente la ley contra delitos informáticos. Es decir, a hechos no sucedidos en Venezuela, pero que sin embargo, por excepción, como de manera suplementaria, Venezuela podría enjuiciar a los responsables. Dice ese artículo: cuando alguno de los delitos previstos en la presente ley se cometa fuera del territorio de la República. Y aquí ya estamos claros, aplicación extraterritorio. El sujeto activo quedará sometido a sus disposiciones, la de esta ley, si dentro del territorio de la República se hubieran producido efectos del hecho punible y el responsable no ha sido juzgado por el mismo hecho o ha evadido el juzgamiento o la condena por tribunales extranjeros. Es la misma, digamos, idea del artículo 4 del Código Penal, la misma idea del artículo equivalente que vimos en la Ley Penal del Ambiente, ¿verdad? Hechos que no se cometen en Venezuela, que en principio la jurisdicción competente es la del lugar donde se realiza la conducta, ¿verdad? Como ustedes saben. Pero excepcionalmente otros países, en este caso estamos hablando de Venezuela, pudieran asumir la competencia si los efectos del delito se producen en Venezuela. Es muy común que este tipo de delito se cometa a distancia. Esta ley especial contra el delito informático, la mayoría de estos delitos se cometen normalmente a distancia, ¿ok?
y por lo tanto puede ser que la conducta se realice en un espacio geográfico distinto al venezolano y los efectos de ese hecho punible se produzcan en Venezuela. En esos casos, siempre que el responsable no haya sido juzgado en el extranjero, o si ha sido juzgado, fue condenado, evadió la condena, puede ser juzgado en Venezuela. ¿Ok? Importante este artículo. En el artículo 4 se establece lo referente a las sanciones, que las divide en principales y accesorias. Las principales no están expresamente señaladas aquí, pero uno al revisar la ley las deriva. Principales son prisión y multa. Todo tipo penal de lo que está previsto en esta ley lleva aparejado prisión y multa, privación de libertad y multa, ¿verdad? Las accesorias, que es el otro tipo de sanciones, están señaladas en el artículo 29 de la ley. No vamos a profundizar, son que 4 numerales. ¿Okay? Las sanciones accesorias. Sanciones accesorias, por cierto, aplicables en algunos casos a cualquiera de los delitos, pero en otros, al menos en 2 casos, son sanciones accesorias específicas para determinados delitos. En todo caso, las sanciones principales que están señaladas en todos los tipos penales, privación de libertad y multa, una pena compleja, ¿ok? Formada por privación de libertad y una sanción pecuniaria. Y las sanciones accesorias que están señaladas en el artículo 29. En el artículo 5, que el legislador denomina responsabilidad de las personas jurídicas, encontramos lo siguiente. Primer párrafo. Cuando los delitos previstos en esta ley fuesen cometidos por los gerentes, administradores, directores o dependientes de una persona jurídica, actuando en su nombre o representación, estos, es decir, gerentes, administradores, directores, dependientes, es decir, personas naturales, estos responderán de acuerdo con su participación culpable. Segundo párrafo, la persona jurídica será sancionada en los términos previstos en esta ley, vamos a ver cuáles son esos términos, en los casos en que el hecho punible haya sido cometido por decisión de sus órganos, en el ámbito de su actividad, con sus recursos sociales o en su interés exclusivo preferente. Esta disposición podemos decir que, bueno, es de las más completas, de las más claras que en esta materia existe en nuestra legislación penal, y específicamente penal económica. Reproduce de alguna manera la misma idea de la Ley Penal del Ambiente del año 1992, que como explicamos en su oportunidad, la ley actual cambió todo aquello, la actual Ley Penal del Ambiente. Este es posterior, esta ley, recuerden, es del 2001, copió aquel artículo muy bueno de la Ley Penal del Ambiente del año 92. Aquí está plasmado. Hoy en día, esta ley vigente me parece que es de las que de mejor manera, de manera más certera, regula lo relativo a la reacción del Estado en contra de las personas jurídicas y por supuesto también, esta parte sí es igual en otras leyes, lo referente a que no es suficiente el hecho de ostentar un cargo en una persona jurídica, presidente, director, administrador X, para automáticamente responder. No, siempre tiene que responderse por su participación culpable, vinculación objetiva y subjetiva con el hecho. Precisamente este artículo 5, en el primer párrafo, ratifica que solo las personas naturales cometen delitos. De ahí se deriva esto, ¿verdad? Solamente las personas naturales, y añado, además, tratándose de personas que actúan en nombre de personas jurídicas, no es suficiente con que se establezca que ostenta determinado cargo. No, es necesario que aparezca vinculado objetiva y subjetivamente con el hecho. Y en segundo término, que tiene que ver con el segundo párrafo, establece que la persona jurídica será sancionada cuando la persona natural, el ser humano, que comete el delito, porque es el que comete el delito, lo haga por decisión de sus órganos en el ámbito de los órganos de la persona jurídica, en el ámbito de la actividad de la persona jurídica, con los recursos sociales de la persona jurídica o en su interés exclusivo preferente, interés de la persona jurídica. ¿Ok? Vean que son los criterios precisamente que hemos insistido que debe existir para establecer una especie de responsabilidad derivada de la responsabilidad penal de una persona natural. Estos criterios
que esa persona natural haya actuado en nombre de la persona jurídica con sus recursos, en su beneficio, en el giro normal de su actividad. ¿Ok? A estas disposiciones faltaría, que es lo que ya está más claro en el mundo entero en este aspecto, lo que tiene que ver con la necesidad del control interno, del control normativo, del control de cumplimiento normativo, ¿verdad? Hay que añadir que además de todas estas cosas, se establezca que la persona jurídica tenía controles internos para evitar que, aprovechándose de ella, que seres humanos, que son los únicos que pueden realizar precisamente conductas delictivas, se aprovechen de ella para cometer delitos. Las personas jurídicas deberían tener todos esos controles internos. Si se demuestra que los tenían y funcionaron, pero a pesar de ello, el ser humano sin vergüenza cometió delito, la persona jurídica no debería responder, ¿verdad? Pero si además de estos criterios que están aquí señalados, se establece que además esa persona jurídica no tenía ningún control interno, ahí cualquiera podía hacer lo que le da la gana, no había precisamente auditoría, no había nadie encargado de que no se utilizara la empresa para delinquir, por supuesto, la responsabilidad de la empresa está ya más clara, la necesidad de reaccionar contra esa empresa. Okay. Ahora, hemos dicho que entonces se establece que la persona jurídica va a ser sancionada, ¿verdad? Cuando se dé esa circunstancia. ¿Cuál? Que el ser humano actúe por decisión de sus órganos en el ámbito de su actividad, con sus recursos sociales o en su tarea exclusiva, ¿verdad? Okay. Ahí está. Ahora, ¿cuál será la sanción? En el artículo 28, que está ya en el título 3, disposiciones comunes, con un título que no entiendo nunca este título de este artículo, llama agravante especial. Se establece lo siguiente: la sanción aplicable a las personas jurídicas por los delitos cometidos en las condiciones señaladas en el artículo 5, la que acabamos de ver, cometidos por personas naturales que actúan en nombre de ellas, por decisión de sus órganos, en el ámbito de su actividad, con sus recursos, en su beneficio, ¿verdad? Será únicamente de multa. Les he dicho que todos los tipos penales que están previstos aquí como sanción principales tienen privación de libertad y multa. ¿Ok? Si hay una persona jurídica involucrada, a ella solamente se le aplica la multa, obvio, ¿verdad? Porque la privación de libertad no se la podemos aplicar. Pero esa multa será por el doble de lo establecido. ¿Ok? Importante. Para hacer diferenciación con otras leyes, por ejemplo, como la ley penal del ambiente. Mire, aquí les he dicho, todos los delitos tienen pena privativa de libertad y multa, ¿verdad? Si es una persona natural que comete el delito, ambas penas se le aplican. Allá recuerden que la ley penal del ambiente era la privación de libertad nada más y la multa era para la persona jurídica, según el artículo 11 de la ley penal del ambiente, ¿verdad? Aquí no, aquí se le aplica la pena compuesta, la pena compleja a la persona natural. Solo si en el hecho aparece relacionada una persona jurídica conforme lo establece el artículo 5, además a la persona jurídica también se le va a sancionar, ¿verdad? ¿Pero con qué? No con privación de libertad, porque no se le puede meter presa, ¿verdad? Sino con la multa. Lo que pasa es que como le vamos a aplicar solo una partecita de la pena compleja, que es la multa, el doble. La multa, pero en el doble. Esto es lo que dispone el artículo 28 de esta ley especial. Ok. Para completar lo siguiente, en el título 3 están los delitos en 5 capítulos, los delitos en esta materia. Un primer capítulo, y con esto se les da una idea pues, del contenido. Delitos contra los sistemas que utilizan tecnología de información. Capítulo 2, delitos contra la propiedad, por supuesto, valiéndose de la tecnología de información. Delitos contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones, en el capítulo 3. En el capítulo 4, delitos contra niños, niñas o adolescentes. Y en el capítulo 5, que aquí he resaltado en azul, se denomina textualmente de los delitos contra el orden económico. 2 delitos se incluyen ahí. Primer comentario. Obviamente, aquí está claro, nadie nos puede discutir, hasta el legislador lo acepta. Estos son delitos económicos. Afectan el orden económico, son delitos contra el orden económico. Aquí está claro. Pero, sin embargo, podemos decir que también hay otros artículos, otros delitos previstos en los otros capítulos que muy bien pudieran también, en algunos casos, afectar el orden económico. Por ejemplo, miren, en el artículo 6 está previsto el delito de acceso indebido.
En el 7, el sabotaje o daño a sistemas. En el 8, favorecimiento culposo del sabotaje o daño, ¿verdad? En el artículo 9, se agravan cualquiera de estos 3 delitos que le acabo de decir. Si el acceso indebido o el sabotaje es a sistemas protegidos, a sistemas de más importancia. De manera que en estos casos, muy bien, no vamos a profundizar en qué consiste el delito, pero con el nombre algún indicativo tienen ustedes, nos da una idea de que perfectamente pueden cometerse también un momento contra el orden económico, sobrepasando la simple afectación, vamos a decir, de un bien jurídico individual. Pueden ser de tal magnitud que afecten como bien jurídico superindividual el orden económico. En el artículo 11, por ejemplo, está incluido en dentro del capítulo 1 el espionaje informático. Evidentemente, esa conducta puede estar dirigida y afectar el orden económico. Toda persona que indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información contenidas en un sistema que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes será penado con tanto. Es decir, son conductas que en principio no están dirigidas a afectar el orden económico, ¿verdad? Pero puede ser que sean dirigidas para esa afectación. En todo caso, los 2 últimos artículos que están en el capítulo 5, artículos 25 y 26, conforman ese capítulo que se denomina delitos contra el orden económico, de manera que es evidente su relación con nuestra materia, y se establece el delito de apropiación de propiedad intelectual, quien sin autorización de su propietario y con el fin de obtener algún provecho económico, reproduzca, modifique, copie, distribuya o divulgue un software u otra obra del intelecto que haya obtenido mediante el acceso a cualquier sistema que utilice tecnología de información, será sancionado. Prisión de 1 a 5 años y multa de 100 a 500 unidades tributarias. Y en el artículo 26, la oferta engañosa. Toda persona que ofrezca, comercialice o provea de bienes o servicios mediante el uso de tecnologías de información y haga alegaciones falsas o atribuya características inciertas a cualquier elemento de dicha oferta, de modo que pueda resultar algún perjuicio para los consumidores, será sancionado con tanto. Vean que es un delito de peligro hipotético, peligro posible, ¿no? De modo que pueda resultar algún perjuicio para los consumidores. El simple hecho de que una persona ofrezca algún producto, lo comercialice a través de sistemas de tecnología de información y haga alegaciones falsas, informaciones falsas, bueno, pues evidentemente con la finalidad de engañar, un engaño a través de los medios tecnológicos. Eso ya el legislador lo considera peligroso, en beneficio del orden económico, ¿verdad? Y exige que esa conducta en todo caso se realice de manera que pueda resultar, no se pide que resulte algún perjuicio, ¿verdad? Pero sí que al menos tenga la potencialidad para crear ese peligro. Ok. Hasta aquí este tema 6 de la unidad 2. Y en principio con esto completamos el programa, el plan de clases, ¿no? De manera que hasta nuevo aviso, lo más seguro es que sea así, ya este sería nuestro último tema, ¿verdad? Porque siempre incluyo, pero a ver, si el tiempo, hubiéramos tenido mucho más tiempo, un tema 7 dentro de esta unidad 2, denominado simplemente otros delitos económicos, donde podemos hacer referencia a otras leyes, pero en todo caso, bueno, hay ley contra la delincuencia organizada, ley de banco, ley de mercado de capitales, una serie de leyes pues que ya no va a haber tiempo, pero con las explicaciones que hemos dado en esta oportunidad durante todo el cumplimiento del plan de clase, con lo que ustedes aprendieron en delitos especiales, pues tienen ya las habilidades para examinar estos tipos penales y determinar, cuando sea el caso, si se trata de delitos que afectan el orden económico. Entonces, hasta aquí con este tema 6 y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén bien.